Del eléboro podemos decir que es una planta venenosa que provoca la muerte. Es una planta realmente bonita. Fijaos qué hojas que tienen, parecen palmeras, pero estas hojas huelen muy fétido, muy mal y contienen unos potentes venenos que en el pasado se usaron para envenenar flechas. Estamos hablando de los siglos XV, XVI y XVII, donde se cultivaba el eléboro para precisamente intentar que las flechas fueran letales para los enemigos. Y de cualquier manera, esta planta venenosa es una planta considerada de las más peligrosas de nuestra península. El eléboro es una planta también que se conoce con el nombre de hierba del infierno porque precisamente en la antigüedad se asociaba a todo lo que significaba la magia negra. Hay que tener mucho cuidado con el eléboro, es muy tóxico, sin embargo, potentes sustancias podrían utilizarse en medicina. Pero siempre con cuidado, nunca internamente porque hasta en la piel nos la irritaría de forma grave. Vamos a ver qué otras plantas tenemos por aquí. Pues por ejemplo esta, el boj o buge, también llamado con el nombre científico de Busus serpenvirens. Serpenvirens porque siempre está vivo, siempre está verde, durante todo el año conserva estas hojas que son totalmente perennes y que son absolutamente preciosas. Están presentando siempre un color verde intenso, con un brillo muy destacado y bueno, pues tiene sus propiedades medicinales. El boj es un poco tóxico, no debemos de abusar, sin embargo se considera antifebrífugo, se combatía la malaria con él y sobre todo externamente se aplica una loción hecha con hojas de boj para hacer crecer el cabello. Pero lo más famoso es que su madera, los troncos principales, el pasado sobre todo, era muy utilizada para hacer las famosas cucharas y tenedores de palo, porque es una madera fácil de trabajar y de muy buena calidad, muy compacta, de grano fino y de color muy blanco. Aquí lo podéis ver. Actualmente los boj, que allí también veis más, se dan muy habitualmente en los jardines como setos, que son fáciles de tener porque apenas hay que podarlos, crecen muy poco cada año y sobre todo están verdes todo el tiempo, no se les cae la hoja. Junto al boj podéis ver un pequeño arroyo muy bonito. Es pequeño pero es limpio, de agua pura. Fijaos. Y junto a él pues vamos a intentar localizar algunas plantitas más. Plantas como el escaramujo, que lo hemos visto en varios vídeos anteriores, pero que aquí precisamente los vemos absolutamente maduros, rojos, como deben de ser para tomar en infusión, hacer jarabe con ellos, mermeladas o simplemente dejarlos desecar y tomarlos durante todo el año para prevenir gripes y constipados. Pero como este ya lo hemos visto muchas veces, vamos en busca de nuevas plantas. Nuevas plantas como esta pequeña matita que podéis ver aquí y que se trata de una planta aromática conocida como tomillo. Habitualmente crece más grande, lo que pasa que cuando lo hace cerca de caminos, en zonas pedregosas, se desarrolla como una hierba sin importancia, que sin embargo huele fabulosamente bien, presenta como siempre unas hojas pequeñas de color verde azulado, muy claritas, y sobre todo un aroma característico a tomillo, para quien lo ha olido ya más de una vez. Echa una florecita pequeña, blanco-morada, y sobre todo se trata del antibiótico de la naturaleza. Es verdaderamente poderoso, ya se usaba en la antigüedad para momificar las momias en Egipto, o simplemente como preservante y como ayudante para echar en el agua de los canarios y evitar que le salieran infecciones fúngicas en el pico. Es una poderosísima planta medicinal que se dice que si la mezclamos con romero y con salvia, las tres juntas, romero, tomillo y salvia, nos garantizarán una excelente salud y larga vida. Vamos a ver si podemos ver algunos ejemplos más de matas de tomillo. Por ejemplo, aquí veis, están medio secas, aparentemente, pero en realidad son plantas que resisten muy bien la solana, las piedras donde se crían, y bueno, pues se pueden quedar como aletargadas y después resplandecer en la primavera. Y por el contrario, pues tan solo unos metros
cercanos del Tomillo tenemos una zona de agua. Aquí se combina las zonas secas con las zonas muy húmedas y vemos como el agua pura va cayendo por esta fuente labrada en un tronco de madera, y junto a ella pues florecen plantas como la menta silvestre. Allí podéis ver al fondo que ya llega el aroma, un aroma delicioso, y que igual que las mentas, todas las mentas se pueden tomar en infusión, siendo igual de deliciosas que la menta piperita, que sabéis que era, bueno, pues una combinación de la menta de río con la menta llamada hierbabuena. Por aquí vemos pues ranúnculos, pero están muy pequeñitos, un día haremos un vídeo de ellos. Y aquí vemos la sarga, de la familia de los alis, de los sauces. No es el sauce blanco, pero bueno, pues también contiene sustancias que la hacen analgésica, como el ácido acetilsalicílico. Esto es una sarga, aquí se le llama así, que crece cerca de los ríos. No llega a hacerse árbol, sino más bien arbusto con ramas diversas, que se utilizaban para hacer desde pérgolas, tejados, o simplemente pues como varas para sembrar tomates o judías y utilizarlas como varas tutores, que se llaman. No sé si por aquí parece que se ve un acebo, creo que sí, y lo que no sé si podremos llegar a él. El acebo de Navidad desarrolla las famosas bolitas de color rojo y es ya de por sí muy bonito por sus hojas brillantes, cerosas, como si se les hubiera dado un barniz, y pinchudas, pero es verdaderamente, realmente bonito. Es un árbol, se puede llegar a hacer enorme, grande, pero hoy día pues quedan muy pocos. La mayoría fueron talados en el pasado y actualmente es una planta o árbol en peligro de extinción, que tiene un efecto diurético y sin embargo no podemos abusar de él ni de sus bayas por una cierta toxicidad. Pero bueno, en los jardines es muy habitual el acebo. Y junto al acebo, pero aquí un poco escondida entre la humedad de la fuente, fijaos que aparece la hepática. Creo que ya hemos hablado de la hepática, pero merece la pena volver a hacerlo. Es una hoja la que tiene en forma de trébol, lobulada, muy carnosa, y se da junto a zonas húmedas. Salen en primavera unas flores blancas y moradas que son tóxicas hasta el punto de que si las olemos nos van a producir somnolencia, anestesia. Y se dice que era la anestesia del pasado. Cuando tenían que sacar una muela lo utilizaban para dormir a la persona. Sin embargo, debemos tener cuidado, allí vemos más hepáticas, pues podrían provocarnos la muerte. La planta en sí es muy venenosa. Siempre y cuando la consumamos cruda, nos va a provocar graves intoxicaciones. Una vez seca, se utilizaba para combatir enfermedades del hígado. Pero hoy día, pues mejor tomar cardo mariano para estimular el hígado que esta planta, que puede ser muy, muy peligrosa. Y bueno, amigos, ahora sí, con la hepática, con los trebolitos pequeños que se ven aquí y con el paisaje tan bonito que lo vamos a ver desde lejos de esta fuente de agua pura, pues nada, nos despedimos hasta un siguiente vídeo.